Atención, atención. La bomba del año ha estallado. Dayanara Torres, la ex Miss Universo, rompe el silencio y lanza acusaciones impactantes contra nada más y nada menos que su exesposo, el icono de la música latina, Marc Anthony. Aquí en Chisme VIP te traemos todos los detalles sobre el escándalo que está sacudiendo a las estrellas. Marc Anthony ha sido señalado como un maltratador, no te lo puedes perder. Así es, queridos espectadores. Lo que parecía una historia de cuento de hadas entre una reina de belleza y una leyenda de la música, es en realidad una auténtica pesadilla. Después de años de silencio, Dayanara por fin se atreve a contar lo que realmente sucedió detrás de las puertas cerradas de su matrimonio con Marc Anthony. Y lo que ha revelado, es simplemente devastador. Dayanara no se ha guardado nada. En un testimonio desgarrador, acusa a Marc de ser un padre ausente, un hombre frío y de haberla dejado completamente sola emocionalmente, mientras él disfrutaba de la fama y los reflectores. Y eso no es todo, Dayanara lo describe como un hombre que nunca estuvo realmente comprometido con su familia. Dayanara Torres había intentado durante años mantenerse en silencio, era lo que le habían aconsejado. Todos sus asesores, abogados y publicistas le repetían lo mismo: mantén la calma, sé diplomática, no causes problemas. Pero había un límite y ese límite se había cruzado. Sentada en su amplia sala de estar, en su elegante pero acogedora casa en Puerto Rico, observaba la pantalla de su teléfono. Allí estaba él, Marc Anthony, el hombre con el que alguna vez había compartido sus sueños, su vida y su corazón. Ahora lo veía sonriendo en una fotografía reciente, con esa sonrisa que tanto había amado y que a la vez le había causado tanto dolor. No era la primera vez que lo veía en los titulares, pero esa sonrisa en particular parecía burlarse de ella, de todo lo que habían vivido juntos. Ya no podía más. El teléfono vibró de nuevo, un mensaje de su amiga Patricia: ¿lo viste? Está en todos lados otra vez. ¿Cómo te sientes? Dayanara respiró profundamente. No es que no supiera cómo lidiar con la fama o con las miradas indiscretas del público, después de todo, había sido Miss Universo. Pero esto era diferente. Había sacrificado tanto, había dado tanto, y él, ¿qué había hecho él a cambio? Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, donde podía ver el sol poniéndose sobre el océano. Las olas rompían suavemente contra las rocas, un contraste total con la tormenta que se desataba dentro de ella. Le había perdonado todo, o eso creía, las infidelidades, los desplantes, la falta de apoyo emocional. Incluso el hecho de que él siempre pusiera su carrera por encima de su familia. Pero, ¿quién la había apoyado a ella cuando su mundo se desmoronaba? ¿Quién estaba ahí cuando tuvo que explicarles a sus hijos por qué su padre no estaba en casa una vez más? Nadie. Se sentó frente a su escritorio, abrió su computadora y empezó a escribir. Era como si las palabras fluyeran por sí solas, como si todas las emociones que había estado reprimiendo durante años encontraran su salida en ese momento. Marc, he intentado todo. He intentado ser la exesposa que te deja vivir tu vida, que te permite hacer lo que quieras. He tratado de no ser la que causa problemas, de no ser la que se queja, pero ya no puedo más. El público solo ve lo que quiere ver, ve a la estrella de la salsa, al carismático artista, al hombre que parece tenerlo todo bajo control. Pero yo veo al hombre detrás de la fama, al hombre que me prometió amor y luego rompió cada una de esas promesas. Las palabras salían con una rabia contenida. Cada tecla que presionaba era una liberación. Recordaba las noches en que Marc volvía a casa tarde, si es que volvía. El aroma de otras mujeres impregnado en su ropa, las llamadas que nunca contestaba, los eventos importantes de sus hijos a los que siempre encontraba una excusa para no asistir. ¿Dónde estabas cuando Christian tenía fiebre y no sabíamos si tendríamos que llevarlo de emergencia al hospital? ¿Dónde estabas cuando Ryan lloraba porque no entendía por qué su papá nunca estaba en casa? ¿Dónde estabas, Marc, cuando más te necesitábamos? Te amé más de lo que amé a nadie en mi vida, y tú tomaste ese amor y lo pisoteaste como si no significara nada. Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan o amas a Marc Anthony o a Dayanara Torres, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo y recuerda suscribirte para estar informado de todas las noticias de nuestros famosos favoritos. Recordaba la primera vez que lo conoció. Era un hombre encantador con una energía que parecía iluminar cualquier habitación en la que entraba. Había algo en su voz, en la forma en que la miraba, que la hacía sentir especial, única. Al principio todo fue perfecto, parecía el sueño de cualquier mujer,
casarse con una superestrella, formar una familia, ser parte de su mundo. Pero pronto ese sueño se convirtió en una pesadilla. La fama, que al principio parecía tan atractiva, se transformó en una barrera. Mark siempre estaba en algún lugar lejano, en una gira, en una entrevista, rodeado de admiradoras, mientras ella intentaba mantener a flote su matrimonio y criar a sus hijos prácticamente sola. ¿Recuerdas cuando me dejaste sola en nuestro aniversario de bodas? Dijiste que era una emergencia de trabajo, pero luego me enteré de que estabas en Las Vegas divirtiéndote con tus amigos y con mujeres que ni conocía. ¿Cómo pudiste mentirme así, mirarme a los ojos y decirme que me amabas cuando claramente no era cierto? Dayanara había llorado tantas noches, había intentado entenderlo, justificarlo, encontrar alguna razón que explicara por qué el hombre que alguna vez la hizo sentir como la mujer más afortunada del mundo, ahora la estaba destruyendo poco a poco. Le habían advertido que la fama y el éxito traían problemas, que las tentaciones serían constantes, pero nunca imaginó que tendría que enfrentarlo sola. Escribió sobre las promesas rotas, sobre las veces que él había dicho que cambiaría, que se comprometería más con su familia, que dejaría de lado su egoísmo. Pero esas promesas siempre quedaban vacías, como palabras al viento. Nada cambiaba, y ella se encontraba atrapada en un ciclo interminable de esperanza y desilusión. Me has hecho sentir como si nunca fuera suficiente, como si siempre estuviera compitiendo con el mundo por tu atención. No soy una mujer perfecta, lo sé, pero merecía más. Merecía respeto, merecía ser valorada, merecía un esposo que estuviera presente, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Dayanara se detuvo por un momento, las lágrimas empezando a acumularse en sus ojos. Había sido tan difícil. Había amado a ese hombre con todo lo que tenía, y él la había traicionado de la peor manera posible. No solo era con otras mujeres, sino también con su indiferencia, con su falta de interés en la vida que compartían. Y lo peor de todo era que sus hijos también sufrían. Nuestros hijos, Mark, te adoraban, te veían como su héroe. ¿Y qué les diste a cambio? Ausencia, vacíos, la sensación de que no eran lo suficientemente importantes como para que tú hicieras un esfuerzo. ¿Te das cuenta del daño que les has causado? ¿De cuánto tiempo has perdido, de los momentos que nunca recuperarás? Se levantó de su escritorio y caminó hacia la habitación de sus hijos, ahora vacía porque estaban en la escuela. Recordó las veces que le preguntaban si papá vendría a su recital o a su partido de fútbol, y ella tenía que inventar excusas. Está trabajando, tiene un compromiso importante. Los ama, pero está ocupado. Siempre la misma mentira, una y otra vez. Te di todo de mí, Mark. Me sacrifiqué por nuestra familia, por ti, y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nunca lo valoraste. Siempre fuiste tú primero, tu carrera, tus amigos, tus deseos. Y yo me quedé atrás, siempre esperando, siempre suplicando por un poco de tu tiempo. La frustración, el dolor y la tristeza se transformaron en una determinación firme mientras continuaba escribiendo. Era momento de que el mundo conociera la verdad, de que dejaran de idealizar a Marc Anthony como ese icono intocable. Dayanara Torres había sido testigo de la verdadera cara de Marc, y ya no estaba dispuesta a ocultarla más. No hago esto por venganza, lo hago por mí porque merezco ser escuchada, porque he guardado silencio durante demasiado tiempo, porque ya no soy esa mujer que se conforma con las migajas de amor que me lanzas de vez en cuando. Soy fuerte y ya no tengo miedo de expresar lo que siento. Cuando terminó, miró la carta que había escrito, cada palabra reflejando la verdad que había llevado en su corazón durante tanto tiempo. Podría haber seguido callada, podría haber dejado que todo quedara en el pasado. ¿Pero por qué debería hacerlo? Él nunca había sido discreto con su desprecio, con su indiferencia hacia lo que alguna vez compartieron. Ahora era su turno de hablar. Respiró hondo y apagó la computadora. Había muchas más cosas que podría haber dicho, muchos más detalles oscuros, secretos que Marc seguramente querría mantener ocultos. Pero por ahora, esto era suficiente. Se había liberado del peso que cargaba en su alma. Y aunque sabía que el camino por delante sería difícil, también sabía que ya no estaba dispuesta a seguir siendo una sombra en la vida de su exesposo. Marc Anthony seguiría siendo una superestrella, seguiría llenando estadios y vendiendo discos. Pero Dayanara Torres, la mujer que había sufrido en silencio durante tantos años, finalmente había encontrado su voz, y ya nadie podría callarla. Cada rincón de la casa era testigo de su historia,
impregnado de recuerdos que ahora parecían sombras de una vida que alguna vez fue feliz. Dayanara recorrió la sala con la mirada, las fotografías familiares, los retratos de sus hijos, las sonrisas congeladas en el tiempo. Una en particular llamó su atención, una imagen de ella y Mark tomada en una gala benéfica en Nueva York, años atrás. En la fotografía ambos estaban radiantes, sonriendo como si el mundo fuera perfecto, como si sus vidas estuvieran llenas de amor y dicha. Pero Dayanara recordaba bien lo que había sucedido esa noche. Había sido una de esas típicas galas donde la alta sociedad se reunía para ver y ser vista. Ella había pasado semanas preparándose, buscando el vestido perfecto, asegurándose de que cada detalle fuera impecable. Quería que todo fuera especial, no solo porque era una noche importante para la fundación que apoyaban, sino porque veía esos eventos como una oportunidad para reconectar con Mark. Eran las pocas ocasiones en las que podían estar juntos, al menos de manera pública, como una pareja. Sin embargo, esa noche Mark apenas le dirigió unas palabras. Se movía de un lado a otro saludando a sus contactos, posando para las cámaras, siempre con esa sonrisa encantadora que la prensa adoraba. Dayanara, por su parte, se quedó a un lado con su copa de vino, observando cómo él se alejaba cada vez más. Y no solo físicamente. Sentía que aunque estaban en la misma habitación, él estaba en otro mundo, uno en el que ella no tenía lugar. Recordó que al final de la noche, cuando las luces se apagaron y los asistentes comenzaron a marcharse, Mark había desaparecido. Le dijo que tenía una reunión urgente, algo relacionado con su próxima gira. No fue hasta la mañana siguiente que supo que había pasado la noche en una fiesta privada, rodeado de celebridades y amigos, mientras ella regresaba sola al hotel, sintiéndose más pequeña e insignificante que nunca. Ese patrón se repitió tantas veces. Al principio, Dayanara intentaba justificarse. Se decía a sí misma que tal vez estaba exagerando, que la fama de Mark requería sacrificios, que solo necesitaba ser más comprensiva. Después de todo, él era Mark Anthony, un hombre cuya vida siempre estaba bajo el escrutinio del público. Era fácil perderse en el caos de su carrera, en las constantes demandas de la industria. Pero con el tiempo, esas justificaciones comenzaron a desmoronarse. Cada vez que Dayanara intentaba acercarse a él, parecía que Mark la alejaba aún más. Siempre había algo más importante, algo que demandaba su atención inmediata. Y así Dayanara, quien había sido una mujer fuerte e independiente, comenzó a perderse en la sombra de su matrimonio. Recordaba una conversación que tuvieron una noche, después de un evento especialmente agotador. Se encerraron en su habitación de hotel, y ella, con el corazón en la garganta, decidió que era el momento de hablar. «Quiero que estés aquí conmigo», le dijo con la voz temblorosa. «Siento que aunque estés físicamente presente estás lejos. No sé cómo seguir así». Mark la miró, pero su expresión era fría, casi indiferente. Su respuesta la dejó helada. «¿Qué quieres de mí, Dayanara? Ya sabes cómo es mi vida. Sabías en lo que te metías cuando nos casamos». Esa frase «sabías en lo que te metías» resonaba en su mente como un eco cruel. Era como si Mark pensara que su éxito, su fama y su carrera le otorgaban el derecho de poner todo lo demás en segundo plano, incluida ella. Dayanara entendió que para él su matrimonio no era una prioridad, ella era solo otra pieza en el tablero de su vida, algo que podía mover o ignorar según le conviniera. Había otras noches más oscuras, en las que ella se quedaba despierta esperando a que él regresara de algún evento o reunión interminable. Sabía que no estaba solo. Los rumores de infidelidades comenzaron a aparecer en los tabloides y aunque al principio los ignoró, pensando que eran simples chismes, no pudo seguir negando lo evidente, las largas ausencias, las llamadas que nunca contestaba, los mensajes que encontraba en su teléfono. Todo era una clara señal de que algo andaba mal. Antes de continuar con más detalles de este escándalo, recuerda suscribirte a Chisme VIP para no perderte ningún detalle de las noticias más candentes del mundo de las celebridades y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros vídeos. Había un episodio en particular que nunca pudo olvidar. Era el cumpleaños de Ryan, su hijo menor. Mark le había prometido que estaría en casa para celebrarlo. Habían organizado una pequeña fiesta familiar con globos, pastel y amigos cercanos. Ryan, emocionado, no dejaba de preguntar cuándo llegaría su papá. Pero Mark nunca apareció. Llamó horas después con una excusa cualquiera, diciendo que había tenido una reunión urgente. Dayanara sabía la verdad,
no había tal reunión. Mark estaba en Los Ángeles, asistiendo a una fiesta de alto perfil. Ryan pasó su cumpleaños sin su padre. Esa noche, cuando todos se habían ido y los niños dormían, Dayanara lloró en silencio en su habitación. No solo lloraba por ella, sino por sus hijos, por los sueños rotos y las promesas incumplidas. Esos momentos comenzaron a acumularse, desgarrando poco a poco lo que quedaba de su relación. Aunque ella intentaba mantenerse fuerte por sus hijos, sabía que estaba llegando a su límite. Cada vez que miraba a Mark, veía a un hombre que ya no reconocía. El amor que alguna vez compartieron se había convertido en algo distante, frío, casi inexistente. Hubo otro momento durante una entrega de premios que reveló de manera brutal lo que realmente pasaba entre ellos. Mark había ganado un prestigioso reconocimiento por su contribución a la música latina. Al subir al escenario agradeció a todos, su equipo, su familia, sus fans, pero no mencionó a Dayanara ni una sola vez. Mientras el público aplaudía y lo ovacionaba, ella se quedó sentada, sintiéndose invisible, como si no hubiera sido parte de su vida, como si todos los sacrificios que había hecho no tuvieran valor. Esa fue una de las últimas veces que asistió a un evento con él. No podía soportarlo más, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Pero incluso entonces aún había algo en su interior que esperaba que él cambiara, que volviera a ser el hombre del que se había enamorado. Era irónico, pensaba ahora, que la mujer que había sido coronada Miss Universo, alguien que representaba belleza, confianza y poder, se sintiera tan pequeña dentro de su propio matrimonio. Pero así era como Mark la había hecho sentir, como si no fuera suficiente, como si siempre hubiera algo o alguien más importante. Recordaba un viaje que hicieron juntos, uno de los pocos que lograron organizar entre la apretada agenda de Mark. Fueron a un lugar paradisíaco, una isla privada, con la esperanza de reconectar. Pero desde el momento en que llegaron, Mark estuvo distraído. Pasaba más tiempo en su teléfono, respondiendo correos y haciendo llamadas de negocios, que disfrutando del tiempo con ella. Dayanara, desesperada por salvar lo que quedaba de su relación, intentaba crear momentos especiales, organizaba cenas románticas, caminatas por la playa, pero él no estaba presente, ni en cuerpo ni en espíritu. La isla, que debía haber sido un refugio para ellos, se convirtió en un recordatorio doloroso de lo distantes que se habían vuelto. Una noche, mientras cenaban en la terraza con vista al océano, Dayanara intentó una vez más hablar con él. Le dijo que lo extrañaba, que deseaba que las cosas fueran diferentes. Pero él solo la miró brevemente y luego volvió a concentrarse en su teléfono. Siempre será así, Dayanara, le dijo sin siquiera levantar la vista. Este es mi mundo y tienes que aceptarlo. Era como si todo lo que ella sentía y había vivido no tuviera relevancia para él. El sonido del viento que entraba por las ventanas entreabiertas se mezclaba con el eco de aquellos recuerdos. Cada palabra que Mark había pronunciado, cada mirada que había evitado, seguían presentes en su mente. En momentos así, Dayanara se preguntaba si alguna vez había sido verdaderamente importante para él o si siempre había sido solo una figura más en su vida, una pieza conveniente para la imagen pública que Mark necesitaba proyectar. Al principio ella había sido su reina, su compañera, pero con el tiempo esa imagen se había desvanecido. Había otra escena que no podía borrar de su memoria. Ocurrió durante una entrevista que Mark concedió a un famoso programa de televisión. La entrevistadora le preguntó sobre su vida familiar, sobre cómo equilibraba la fama, las giras, y el ser un padre y esposo comprometido. Mark, con esa sonrisa carismática que tantas veces había desarmado a Dayanara, respondió encantadoramente, diciendo que siempre hacía tiempo para sus hijos y que la familia era lo más importante para él. Dayanara vio la entrevista en casa, sentada en el sofá, con una mezcla de incredulidad y tristeza. Sabía que esas palabras no eran más que una actuación, una fachada diseñada para mantener su imagen pública intacta. Sabía que después de esa entrevista, Mark probablemente seguiría con su ajetreada vida, mientras ella seguía cargando con toda la responsabilidad de los niños y la casa, como siempre. Lo que más la hería no era tanto que él tuviera otras prioridades, sino que insistiera en mentir al respecto. Ante la audiencia, a sus seguidores, les mostraba la imagen de un hombre que tenía todo bajo control, que podía ser una estrella global y al mismo tiempo un esposo devoto y un padre ejemplar. Pero la realidad era completamente diferente. Las veces que Mark pasaba tiempo con los niños eran pocas, y cuando lo hacía, a menudo estaba distraído o impaciente.
Hubo un incidente que permanecía en su memoria como una herida fresca. Era una tarde cualquiera, un fin de semana en el que, milagrosamente, Mark había accedido a quedarse en casa con los niños. Christian y Ryan habían estado emocionados toda la semana, contando los días para pasar tiempo con su padre. Pero cuando el día finalmente llegó, Mark estaba demasiado ocupado con llamadas y reuniones virtuales, algo que, según él, era urgente. Los niños habían preparado un juego en el patio trasero. Dayanara recordaba sus pequeñas manos sosteniendo las pelotas de fútbol, esperando que su padre dejara el teléfono por un momento para unirse a ellos. Ella misma había intentado mantener la esperanza, sugiriéndole a Mark que al menos dedicara una hora para estar con ellos, pero él solo murmuraba promesas vagas. En un momento, ya casi, solo necesito terminar esto. Las horas pasaron y ese momento nunca llegó. Al final del día, los niños se fueron a la cama sin haber jugado con su padre. Mark, después de terminar sus llamadas, simplemente se dejó caer en el sofá, agotado. Dayanara, con el corazón roto, no pudo evitar enfrentarlo. No es la primera vez que haces esto, le dijo conteniendo las lágrimas. Les prometes que estarás ahí y luego los dejas esperando. ¿Cuántas veces más vas a fallarles antes de darte cuenta de lo que estás haciendo? Mark ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Tú no entiendes, Dayanara. No es fácil. Hay demasiadas cosas ocurriendo en mi vida en este momento. Era siempre lo mismo, demasiadas cosas. Siempre había algo más importante, algo más urgente. Y cada vez que ella intentaba hacerlo entrar en razón, él la apartaba con respuestas cortas, como si sus preocupaciones no tuvieran valor. Dayanara también recordaba otra ocasión, una cena íntima que habían planeado para celebrar su aniversario de bodas. Había sido ella quien organizó todo con la esperanza de que tal vez, esa noche pudieran reconectar, aunque solo fuera por unas horas. Escogió su restaurante favorito, un lugar pequeño y privado que ambos solían disfrutar en los primeros años de su relación. Había reservado la mejor mesa y hecho todo lo posible para que fuera una velada perfecta. Llegó al restaurante antes que él, como siempre, y lo esperó durante más de una hora, viendo cómo las mesas a su alrededor se llenaban de parejas felices, amigos y familias. Cada vez que se abría la puerta, su corazón se aceleraba, esperando que fuera Mark. Pero él nunca apareció. No llamó, ni siquiera envió un mensaje. Dayanara, sentada sola, con la mesa decorada con velas y flores, tuvo que soportar las miradas de compasión de los camareros y otros clientes. Finalmente pagó la cuenta y se fue a casa. Más tarde esa noche, Mark llegó como si nada hubiera pasado. Le dijo que había olvidado la cena, que estaba en medio de una reunión importante y que simplemente había perdido la noción del tiempo. Ella sabía que no era cierto. Sabía que él simplemente no le había dado prioridad a ese momento, a ella. Pero en lugar de discutir, en lugar de enfrentarlo como había hecho tantas veces antes, Dayanara solo asintió y se fue a la cama, derrotada. Había noches en las que se quedaba despierta mirando el techo, preguntándose en qué momento todo se había desmoronado. Cuando había dejado de ser la mujer fuerte y segura de sí misma que una vez fue. Recordaba los días en los que se sentía invencible, cuando su corona de Miss Universo representaba algo más que belleza, era un símbolo de su capacidad, de su poder. Pero ahora, en su matrimonio, se sentía disminuida, vacía. La prensa seguía retratando a Mark como un hombre carismático, un icono de la música latina, alguien a quien todos admiraban. Mientras él navegaba con éxito por eventos, entrevistas y giras, Dayanara se quedaba en casa, enfrentando una realidad que jamás había imaginado para sí misma. Sabía que para el mundo siempre sería la exesposa de Marc Anthony, un título que aborrecía, que la hacía sentir invisible. Dayanara también recordaba una ocasión en la que intentó hablar con Mark sobre sus sentimientos respecto a su carrera. Era un tema delicado para ella, porque aunque siempre había estado en el ojo público, su relación con Mark había limitado considerablemente sus propias oportunidades profesionales. Era como si su identidad se hubiera desvanecido en la sombra de su esposo famoso. Sabía que muchas veces las personas no la veían como una artista por derecho propio, sino como la mujer que estuvo casada con una superestrella. ¿Alguna vez te importa cómo me siento respecto a mi carrera?, le preguntó una noche mientras cenaban en casa. Siento que todo lo que hago queda eclipsado por ti, y no sé cómo manejarlo. No olvides suscribirte a Chisme VIP, queremos mantenerte al tanto de todas las novedades y escándalos del mundo de las celebridades.
Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún detalle. Mark la miró sin mostrar mucha emoción. Dayanara, tienes todo lo que podrías desear, ¿de qué te quejas? Puedes hacer lo que quieras. Esa respuesta solo reafirmaba lo distantes que estaban. Para él su vida estaba resuelta, tenía fama, éxito y una carrera estable. Pero para ella las oportunidades que alguna vez tuvo parecían haberse esfumado, y lo peor era que él no lo comprendía, o quizás no le importaba. Hubo una vez en la que un reconocido director la invitó a participar en una película. Era un proyecto importante, algo que podría haber revitalizado su carrera. Se sintió emocionada, viva de nuevo con algo que le pertenecía, algo que no dependía de Mark. Pero cuando le habló del proyecto, su respuesta fue fría. No creo que sea el mejor momento, dijo él. Mis compromisos nos tienen viajando mucho y los niños te necesitan aquí. Lo decía con ese tono que parecía indicar preocupación por la familia, pero en el fondo, Dayanara sabía que lo que realmente le importaba era que ella no distrajera la atención del mundo que él había construido. Él siempre tenía que ser el centro o el foco. El sonido suave de la lluvia golpeando las ventanas era el único ruido en la casa en ese momento. Dayanara, sentada en su sillón favorito, se permitió perderse en otro de esos recuerdos que la perseguían como sombras, a pesar de que intentaba dejarlos atrás. Eran momentos que con el tiempo se habían vuelto más dolorosos, como pequeñas heridas que nunca cicatrizaban del todo. Uno de los recuerdos más vividos era una noche en la que organizó una cena íntima en casa, solo para ellos dos. Quería intentar una vez más, desesperada por salvar lo que quedaba de su matrimonio. Recordaba haber preparado todo con cuidado, la mesa perfectamente puesta, velas aromáticas, música suave de fondo, y una botella de vino especial que sabía que a Mark le gustaba. Quería que esa noche fuera un espacio para hablar, para reconectar, para intentar que él volviera a verla, no solo como la madre de sus hijos o una figura más en su vida, sino como la mujer que alguna vez había amado. Mark llegó tarde como siempre. Lo primero que hizo al entrar fue disculparse de manera casi automática, mientras colgaba su chaqueta en el perchero de la entrada. Parecía distraído, revisando su teléfono, sin notar el esfuerzo que ella había puesto en la cena. Dayanara, que lo había estado esperando con el corazón en un puño, sintió como una oleada de frustración la envolvía, pero no dijo nada. Con el tiempo había aprendido que explotar solo lo alejaba más. ¿Cómo te fue hoy?, le preguntó tratando de sonar casual mientras servía el vino. Lo de siempre, respondió él con la vista aún clavada en su teléfono, reuniones interminables. Ese lo de siempre se sentía como una daga. Era como si todo en su vida se hubiera vuelto monótono para él, como si ya no hubiera nada que lo emocionara, incluyéndola a ella. A medida que avanzaba la cena, Mark se limitó a hacer comentarios superficiales sobre su día, sin prestarle realmente atención. Cada vez que ella intentaba iniciar una conversación significativa, él la interrumpía para revisar su teléfono o contestar una llamada. Esa era la rutina, todo giraba en torno a él, a su carrera, a sus preocupaciones, a su agotamiento. Y ella siempre quedaba relegada, una espectadora más en su propia vida. Esa noche terminó de manera predecible. Después de cenar, Mark dijo que estaba demasiado cansado para quedarse a charlar, que tenía que levantarse temprano para una reunión. Se disculpó nuevamente, pero esta vez su disculpa sonaba vacía, casi mecánica, como si fuera algo que simplemente debía decir por cumplir. Dayanara se quedó sentada en la mesa, mirando las velas titilar, sintiéndose completamente sola, aunque él aún estuviera en la casa. Ese era uno de los peores sentimientos que había experimentado en los últimos años, estar al lado de la persona que amaba y sentir que estaba más distante que nunca. Recordaba también las interminables discusiones sobre las prioridades. En un momento dado, había intentado confrontarlo de manera directa, como un último esfuerzo para sacarlo de su ensimismamiento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo me siento?, le dijo una noche, después de que él regresara de otro viaje más. Su tono era firme, pero también vulnerable. No quería parecer desesperada, aunque en el fondo lo estaba. Mark la miró, pero no con la intensidad de los primeros años, sus ojos estaban vacíos, como si ya estuviera agotado de esa conversación antes de que comenzara. Dayanara, ya hemos hablado de esto tantas veces. ¿Sabes cómo es mi vida? Lo sabías desde el principio, fue su respuesta estándar, como si esa frase pudiera absolverlo de toda responsabilidad emocional. Ella había aprendido a detestar esas palabras,
eran una forma de eludir cualquier compromiso emocional, como si el hecho de ser quien era justificara que todo girara en torno a él, mientras ella se desvanecía lentamente. No es solo tu vida, Mark, es nuestra vida, y siento que la estoy viviendo sola. Él no respondió. En lugar de eso volvió a enfocarse en lo que fuera que estuviera en su teléfono, y Dayanara sintió como una parte más de ella se rompía. Había pequeños momentos igual de dolorosos que seguían persiguiéndola, como cuando planearon un viaje a Disneyland con los niños. Había organizado todo con meses de antelación, un intento de crear recuerdos familiares, de demostrarles a sus hijos que su familia aún podía ser feliz. Pero como siempre, Mark estaba ausente en espíritu. Aunque físicamente estaba allí, mientras los niños reían y corrían emocionados por el parque, él pasaba la mayor parte del tiempo hablando por teléfono, atendiendo llamadas de su equipo o coordinando detalles de su próxima gira. En lugar de estar presente y compartir esas risas con sus hijos, Mark estaba atrapado en su mundo de compromisos y responsabilidades. Dayanara recordaba un momento en particular, mientras esperaban en la fila para una montaña rusa, Ryan, emocionado, tomó la mano de su padre y hablaba sin parar sobre lo increíble que sería la atracción. Pero Mark apenas lo escuchaba, asintiendo de manera automática mientras enviaba mensajes. Dayanara, observando la escena, sintió una profunda tristeza por sus hijos. Ellos merecían más, merecían un padre que estuviera presente no solo físicamente, sino también emocionalmente. Después de ese viaje, Dayanara intentó, una vez más, hablar con Mark sobre su desconexión. No puedes seguir así, le dijo. Estás perdiendo momentos importantes con ellos. Un día te darás cuenta de que ya no te necesitan, y será demasiado tarde. Él la miró visiblemente irritado. ¿Qué quieres que haga? Estoy haciendo lo mejor que puedo. Tengo una carrera que mantener. No puedes esperar que lo deje todo. Eso era lo que Mark no entendía. Ella no quería que lo dejara todo, solo que encontrara un equilibrio, que mostrara el mismo compromiso con su familia que con su carrera. Pero cada vez que tocaban ese tema, la conversación terminaba en un callejón sin salida. Dayanara también recordaba los eventos sociales, aquellos a los que debía acompañar a Mark, aunque sabía que su presencia era casi decorativa. Él siempre brillaba en esos eventos rodeado de admiradores, colegas y figuras de la industria. Mientras él se movía entre la multitud, recibiendo elogios y cumplidos, ella quedaba en segundo plano, sonriendo y actuando como la esposa perfecta. En una ocasión, durante una fiesta en Miami, alguien le hizo un comentario que aún la estremecía al recordarlo. «Eres tan afortunada de estar casada con un hombre como Mark», le dijo una mujer con admiración en los ojos. «Debe ser increíble tener una vida tan emocionante a su lado». Dayanara sonrió cortésmente, pero por dentro sintió un nudo en el estómago. Nadie conocía la verdad. Nadie veía lo que realmente ocurría detrás de las puertas cerradas. Para el mundo exterior, ella era la afortunada esposa de una estrella, una mujer que vivía una vida de lujo y privilegio. Pero en realidad, su vida estaba llena de ausencias, promesas incumplidas y momentos vacíos. Ahora, queridos chismosos, la gran pregunta ¿es esto cierto? Mark Anthony ha estado viviendo una doble vida. Mientras él se proyecta como el padre ejemplar y el esposo ideal, las sombras de su pasado están saliendo a la luz. Dayanara ha abierto la puerta a una verdad oculta que podría cambiarlo todo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Es Mark Anthony el hombre que hemos admirado por años, o estamos frente a uno de los escándalos más grandes de la música latina? Cuéntanos en los comentarios. Aquí en Chisme VIP, siempre estamos atentos a la verdad detrás del brillo. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque este chisme sigue en desarrollo y no querrás perderte los próximos capítulos de esta historia explosiva. Hasta pronto.